Libro 4. Derecho de sucesiones. Sección primera. Sucesión en general. Título 1. Transmisión sucesoria. Artículo 660. Transmisión sucesoria de pleno derecho. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia, se transmiten a sus sucesores. Artículo 661. Responsabilidad intra vires hereditatis. El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia, solo hasta donde alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial. Artículo 662. Responsabilidad ultra vires hereditatis. Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661, el heredero que 1. Oculta dolosamente bienes hereditarios. 2. Simula deudas, o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. Artículo 663. Juez competente en materia sucesoria. Corresponde al juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, conocer de los procedimientos no contenciosos y de los juicios relativos a la sucesión. Título 2. Petición de herencia. Artículo 664. Acción de petición de herencia. El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al peticionante, si habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos. Las pretensiones a que se refiere este artículo son imprescriptibles, y se tramitan como proceso de conocimiento. Artículo 665. Acción reivindicatoria de bienes hereditarios. La acción reivindicatoria procede contra el tercero, que sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso, celebrados por el heredero aparente, que entró en posesión de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume, si antes de la celebración del contrato, hubiera estado debidamente inscrito en el registro respectivo, el título que amparaba al heredero aparente, y la transmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posea, a título gratuito o sin título. Artículo 666. Retribución y resarcimiento por enajenación de bienes hereditarios. El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario, está obligado a restituir su precio al heredero, y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos, y a indemnizarle el perjuicio que le hubiera ocasionado. Título 3. Indignidad. Artículo 667. Exclusión de la sucesión por indignidad. Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios. 1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto, ni por la prescripción de la pena. 2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso, cometido en agravio del causante, o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. 3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante, por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad. 4. Los que hubieran empleado dolo o violencia, para impedir al causante que otorgue testamento, o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado. 5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata, y quienes a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado. 6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme, en un proceso de violencia familiar, en agravio del causante. 7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad, o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos.
También es indigno de suceder al causante, el pariente con vocación hereditaria, o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo, y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Artículo 668. Exclusión del indigno por sentencia. La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno, los llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. La acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. Artículo 669. Desheredación por indignidad y perdón del indigno. El causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso, conforme a las normas de la desheredación, y puede también perdonar al indigno de acuerdo con dichas normas. Artículo 670. Carácter personal de la indignidad. La indignidad es personal. Los derechos sucesorios que pierde el heredero indigno, pasan a sus descendientes quienes los heredan por representación. El indigno no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes menores de edad. Artículo 671. Efectos de la declaración de indignidad. Declarada la exclusión del indigno, éste queda obligado a restituir a la masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos. Si hubiera enajenado los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se regirá por el artículo 665 y el resarcimiento a que está obligado por la segunda parte del artículo 666. Título 4. Aceptación y renuncia de la herencia. Artículo 672. Formas de aceptar la herencia. La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Hay aceptación tácita, si el heredero entra en posesión de la herencia, o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. Artículo 673. Presunción de aceptación de herencia. La herencia se presume aceptada, cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses, si el heredero está en el territorio de la República, o de 6, si se encuentra en el extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por ninguna causa. Artículo 674. Renuncia a herencia y legado. Pueden renunciar herencias y legados, quienes tienen la libre disposición de sus bienes. Artículo 675. Formalidad de la renuncia. La renuncia debe ser hecha en escritura pública, o en acta otorgada ante el juez, al que corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad. El acta será obligatoriamente protocolizada. Artículo 676. Impugnación de la renuncia por el acreedor. Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los 3 meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto, en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta, para el pago de las deudas del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se transmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia. La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo. Artículo 677. Carácter de la aceptación y renuncia. La aceptación y la renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales, ni a término. Ambas son irrevocables, y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión. Artículo 678. Herencia futura. No hay aceptación, ni renuncia de herencia futura. Artículo 679. Transmisibilidad del derecho de aceptar o renunciar a la herencia. El derecho de aceptar o renunciar la herencia se transmite a los herederos. En tal caso, el plazo del artículo 673 corre a partir de la fecha de la muerte del primer llamado. Artículo 680. Actos que no importan aceptación ni impiden renuncia. Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de la herencia practicados por el heredero, mientras no haya vencido el plazo del artículo 673, no importan aceptación ni impiden la renuncia. Título 5. Representación. Artículo 681. Herederos por representación. Por la representación sucesoria, los descendientes tienen derecho de entrar en el lugar, y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado, o perdido por indignidad o desheredación. Artículo 682. Representación en línea recta.
En la línea recta descendente, la representación es ilimitada en favor de los descendientes de los hijos, sin distinción alguna. Artículo 683. Representación en línea colateral. En la línea colateral, solo hay representación para que al heredar a un hermano, concurran con los sobrevivientes, los hijos de los hermanos premuertos, que tengan derecho a representarlo en los casos previstos en el artículo 681. Artículo 684. Efectos de la representación sucesoria. Quienes concurran a la herencia por representación sucesoria, reciben por estirpes, lo que habría correspondido al heredero a quien representan. Artículo 685. Representación en sucesión legal y testamentaria. En la sucesión legal, la representación se aplica en los casos mencionados en los artículos 681 a 684. En la sucesión testamentaria, rige con igual amplitud en la línea recta descendente, y en la colateral se aplica el artículo 683, salvo disposición distinta del testador. Sección segunda. Sucesión testamentaria. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 686. Sucesión por testamento. Por el testamento, una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. Artículo 687. Imposibilitados para otorgar testamento. No pueden otorgar testamento. 1. Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46. 2. Los comprendidos en el artículo 44, numerales 6, 7 y 9. 3. Derogado. Artículo 688. Nulidad de disposición testamentaria. Son nulas las disposiciones testamentarias, en favor del notario ante el cual se otorga el testamento, de su cónyuge o parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como en favor de los testigos testamentarios. Artículo 689. Aplicación de normas sobre modalidades de acto jurídico. Las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos se aplican a las disposiciones testamentarias y se tienen por no puestos las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley. Artículo 690. Carácter personal y voluntario del acto testamentario. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. Título 2. Formalidades de los testamentos. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 691. Tipos de testamento. Los testamentos ordinarios son el otorgado en escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Los testamentos especiales, permitidos solo en las circunstancias previstas en este título, son el militar y el marítimo. Artículo 692. Formalidad del testamento de analfabetos. Los analfabetos pueden testar solamente en escritura pública, con las formalidades adicionales indicadas en el artículo 697. Artículo 693. Derogado. Artículo 694. Derogado. Artículo 695. Formalidades testamentarias. Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo 697. Las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra. Capítulo 2. Testamento en escritura pública. Artículo 696. Formalidades del testamento por escritura pública. Las formalidades esenciales del testamento, otorgado en escritura pública, son 1. Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el notario y 2 testigos hábiles. El notario está obligado a verificar la identidad del testador y los testigos, a través del documento de identidad y los medios de identificación biométrica establecidos por el RENIEC. Cualquiera de los testigos puede actuar como testigo a ruego del testador o testigo de identidad. 2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, o tratándose de una persona con discapacidad, con el otorgamiento de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad, en caso lo requiera. Si así lo requiere, dictando su testamento al notario, o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.
3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, o a través de medios de tecnología informática, u otros de naturaleza similar, en su registro de escrituras públicas, pudiendo insertar, de ser el caso, las disposiciones escritas que le sean entregadas por el testador. 4. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el notario. 5. Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo testamentario que éste elija. 6. Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad, puede expresar su asentimiento u observaciones, a través de ajustes razonables o apoyos, en caso lo requiera. 7. Que el notario deje constancia de las indicaciones, que luego de la lectura, pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 8. Que el testador, los testigos y el notario, firmen el testamento en el mismo acto. 9. Que en los casos, en que el apoyo de la persona con discapacidad sea un beneficiario, se requiere el consentimiento del juez. Artículo 697. Testigo testamentario a ruego. Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo lo cual se mencionará en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el notario debe hacer uso de cualquier otro medio de verificación, que permita acreditar la identidad del testador. Artículo 698. Suspensión de la facción de testamento. Si se suspende la facción del testamento por cualquier causa, se hará constar esta circunstancia, firmando el testador si puede hacerlo, los testigos y el notario. Para continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador, el mismo notario y los testigos, si pueden ser habidos, u otros en caso distinto. Capítulo 3. Testamento cerrado. Artículo 699. Formalidad del testamento cerrado. Las formalidades esenciales del testamento cerrado son: 1. Que el documento en que ha sido extendido, esté firmado en cada una de sus páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre, debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído el testamento, sin rotura o alteración de la cubierta. Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema braille, o utilizando algún otro medio, o formato alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre, en las condiciones que detalla el primer párrafo. 2. Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado, ante 2 testigos hábiles, manifestándole qué contiene su testamento. Si el testador es mudo o está imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta. 3. Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el notario, quien la transcribirá en su registro, firmándola las mismas personas. 4. Que el cumplimiento de las formalidades, indicadas en los incisos 2 y 3, se efectúe estando reunidos en un solo acto, el testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia certificada del acta. Artículo 700. Revocación del testamento cerrado. El testamento cerrado quedará en poder del notario. El testador puede pedirle, en cualquier tiempo, la restitución de este testamento, lo que hará el notario ante 2 testigos, extendiendo en su registro un acta en que conste la entrega, la que firmarán, el testador, los testigos y el notario. Esta restitución produce la revocación del testamento cerrado, aunque el documento interno puede valer como testamento hológrafo, si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 707. Artículo 701. Custodia y presentación judicial de testamento cerrado. El notario, bajo cuya custodia queda el testamento cerrado, lo conservará con las seguridades necesarias, hasta que después de muerto el testador, el juez competente, a solicitud de parte interesada que acredite la muerte del testador, y la existencia del testamento, ordene al notario la presentación de este último. La resolución del juez competente se hará con citación de los presuntos herederos o legatarios.
Artículo 702. Apertura de testamento cerrado. Presentado el testamento cerrado, el juez, con citación de las personas indicadas en el artículo 701, procederá de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 703. Modificación de testamento cerrado por hológrafo. Si el juez comprueba que la cubierta está deteriorada, de manera que haya sido posible el cambio del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga como hológrafo, si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 707. Capítulo 4. Impedimentos del notario y de los testigos testamentarios. Artículo 704. Impedimentos del notario. El notario que sea pariente del testador, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado. Artículo 705. Personas impedidas de ser testigos testamentarios. Están impedidos de ser testigos testamentarios. 1. Los que son incapaces de otorgar testamento. 2. Derogado. 3. Los analfabetos. 4. Los herederos y los legatarios, en el testamento en que son instituidos, y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. 5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar, indicados en el inciso anterior. 6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito, sino con la declaración testamentaria. 7. El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios. 8. Los cónyuges en un mismo testamento. Artículo 706. Validez del testamento otorgado con testigo impedido. Al testigo testamentario, cuyo impedimento no fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tiene como hábil, si la opinión común así lo hubiera considerado. Capítulo 5. Testamento hológrafo. Artículo 707. Testamento hológrafo. Formalidades. Son formalidades esenciales del testamento hológrafo, que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto, en el segundo párrafo del numeral 1, del artículo 699. Para que produzca efectos debe ser protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de 1 año, contado desde la muerte del testador. Artículo 708. Presentación de testamento hológrafo ante juez. La persona que conserve en su poder un testamento hológrafo, está obligada a presentarlo al juez competente, dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación, y no obstante lo dispuesto en la parte final del artículo 707. Artículo 709. Apertura judicial de testamento hológrafo. Presentado el testamento hológrafo, con la copia certificada de la partida de defunción del testador, o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas, y dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la letra y firma del testador, mediante el cotejo, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil, que fueran aplicables. Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha por 3 testigos que conozcan la letra y firma del testador. En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella digital del testador. Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha por 3 testigos que conozcan la letra y firma del testador. En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella digital del testador. Artículo 710. Traducción oficial de testamento. Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor, si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor, con su firma legalizada por el secretario del juzgado.
El juez autenticará también este documento con su firma entera y con el sello del juzgado. Esta disposición es aplicable también en la comprobación del testamento cerrado. Artículo 711. Protocolización del expediente. Comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus requisitos de forma, el juez mandará protocolizar el expediente. Capítulo 6. Testamento militar. Artículo 712. Testamento militar. Pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones bélicas, las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas, y los prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas. Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho, conforme a las convenciones internacionales. Artículo 713. Personas ante quienes se puede otorgar testamento militar. El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial o ante el jefe del destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, aunque dicho jefe no tenga la clase de oficial, o ante el médico o el capellán que lo asistan, si el testador está herido o enfermo, y en presencia de 2 testigos. Son formalidades de este testamento, que conste por escrito, y que sea firmado por el testador, por la persona ante la cual es otorgado, y por los testigos. Artículo 714. Trámite del testamento militar. El testamento militar se hará llegar, a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo cuartel general, donde se dejará constancia de la clase militar o mando, de la persona ante la cual ha sido otorgado. Luego será remitido al ministerio al que corresponda, que lo enviará al juez de primera instancia de la capital de la provincia, donde el testador tuvo su último domicilio. Si en las prendas de algunas de las personas a que se refiere el artículo 712, y que hubiera muerto, se hallara un testamento hológrafo, se le dará el mismo trámite. Artículo 715. Caducidad del testamento militar. El testamento militar caduca a los 3 meses desde que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar del territorio nacional, donde sea posible otorgar testamento en las formas ordinarias. El plazo de caducidad se computa a partir de la fecha del documento oficial, que autoriza el retorno del testador, sin perjuicio del término de la distancia. Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán ante el juez en cuyo poder se encuentra el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las disposiciones de los artículos 707, segundo párrafo, a 711. Si el testamento otorgado en las circunstancias a que se refiere el artículo 712 tuviera los requisitos del testamento hológrafo, caduca al año de la muerte del testador. Capítulo 7. Testamento marítimo. Artículo 716. Personas que pueden otorgar testamento marítimo. Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano. El mismo derecho tienen durante la navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros, y cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté dedicado a faenas industriales o a fines científicos. Artículo 717. Formalidades del testamento marítimo. El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del buque, o ante el oficial en quien éste delegue la función, y en presencia de 2 testigos. El testamento del comandante del buque de guerra, o del capitán del barco mercante, será otorgado ante quien le siga en el mando. Son formalidades de este testamento, que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la persona ante la cual es otorgado y por los testigos. Se extenderá además, un duplicado con las mismas firmas que el original. El testamento será anotado en el diario de bitácora, de lo cual se dejará constancia en ambos ejemplares, con el visto bueno de quien ejerce el mando de la nave, y se conservará con los documentos de éste. Artículo 718. Protección del testamento marítimo. Si antes de regresar al Perú, la nave arriba a un puerto extranjero, donde hubiera agente consular, el comandante o capitán de la nave le entregará bajo cargo uno de los ejemplares del testamento. El referido agente lo remitirá al Ministerio de Marina, si el testamento hubiere sido otorgado en un buque de guerra, o a la Dirección General de Capitanías, si fue otorgado en un barco mercante, para los fines a que se refiere el artículo 719. Artículo 719.
Trámite del testamento marítimo. Al retorno de la nave al Perú, los 2 ejemplares o el ejemplar restante, en el caso del artículo 718, serán entregados al Ministerio de Marina, si el buque es de guerra, o a la Capitanía del Puerto de Destino, para su remisión a la Dirección General de Capitanías, si el barco es mercante. En uno u otro caso, la autoridad respectiva enviará un ejemplar al juez de primera instancia, de la provincia donde el testador tuvo su último domicilio y archivará el otro. Si el testador fuere extranjero y no estuviera domiciliado en el Perú, un ejemplar será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada ejemplar una copia certificada del acta que acredite la defunción. En igual caso, si se encuentra entre las prendas del difunto un testamento hológrafo, este será guardado con los papeles de la nave, agregándosele copia certificada del acta que acredite la defunción, y se le dará el mismo curso indicado en el párrafo anterior. Artículo 720. Caducidad del testamento marítimo. El testamento marítimo caduca a los 3 meses de haber desembarcado definitivamente el testador. Si muere antes del vencimiento de este plazo, sus presuntos herederos o legatarios pedirán al juez cuyo poder se encuentre su comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las disposiciones de los artículos 707, segundo párrafo, a 711. Si el testamento otorgado a las circunstancias a que se refiere el artículo 716 tuviera los requisitos del testamento hológrafo, caduca al año de la muerte del testador. Capítulo 8. Testamentos otorgados en el extranjero. Artículo 721. Formalidad del testamento otorgado en el extranjero. Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero, pueden otorgar testamento ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo dispuesto en los artículos 696 a 703, respectivamente. En estos casos aquel cumplirá la función de notario público. Puede también otorgar testamento hológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento. Artículo 722. Validez de testamento otorgado en el extranjero. Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello, y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los testamentos mancomunado y verbal, y las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana. Título 3. La legítima y la porción disponible. Artículo 723. Noción de legítima. La legítima constituye la parte de la herencia, de la que no puede disponer libremente el testador, cuando tiene herederos forzosos. Artículo 724. Herederos forzosos. Son herederos forzosos, los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Artículo 725. Tercio de libre disposición. El que tiene hijos, u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes. Artículo 726. Libre disposición de la mitad de los bienes. El que tiene solo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes. Artículo 727. Libre disposición de la totalidad de los bienes. El que no tiene cónyuge ni parientes, de los indicados en los artículos 725 y 726, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Artículo 728. Gravamen sobre la porción disponible. Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia, conforme al artículo 415, la porción disponible quedará gravada, hasta donde fuera necesario para cumplirla. Artículo 729. Legítima de heredero forzoso. La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen asimismo su concurrencia, participación o exclusión. Artículo 730. Legítima del cónyuge. La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales, provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. Artículo 731. Derecho de habitación vitalicia del cónyuge supérstite.
Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos, y sus derechos por concepto de legítima y gananciales, no alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación, en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales. La diferencia de valor afectará la cuota de libre disposición del causante, y si fuere necesario, la reservada a los demás herederos, en proporción a los derechos hereditarios de estos. En su caso, los otros bienes se dividen entre los demás herederos, con exclusión del cónyuge sobreviviente. Artículo 732. Derecho de usufructo del cónyuge superstite. Si en el caso del artículo 731, el cónyuge sobreviviente no estuviere en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa habitación, podrá, con autorización judicial, darla en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales, los demás derechos inherentes al usufructuario. Si se extingue el arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá readquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se refiere el artículo 731. Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su caso, la casa habitación tendrá la condición legal de patrimonio familiar. Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato, o muere, los derechos que le son concedidos en este artículo, y en el artículo 731, se extinguen, quedando expedita la partición del bien. También se extinguen tales derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos. Artículo 733. Intangibilidad de la legítima. El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden los artículos 731 y 732, salvo en los referidos casos. Artículo 733. Intangibilidad de la legítima. El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden los artículos 731 y 732, salvo en los referidos casos. Título 4. Institución y sustitución de herederos y legatarios. Artículo 734. Institución de heredero o legatario. La institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el artículo 763, y ser hecha solo en testamento. Artículo 735. Sucesión a título universal y particular. La institución de heredero es a título universal, y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de ellos. La institución de legatario es a título particular, y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el artículo 756. El error del testador en la denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición. Artículo 736. Forma de institución de heredero forzoso. La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Las modalidades que imponga el testador se tendrán por no puestas. Artículo 737. Institución de heredero voluntario. El testador que no tenga herederos forzosos puede instituir uno o más herederos voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina, sucederán en partes iguales. Artículo 738. Caudal disponible para legatarios. El testador puede instituir legatarios, con la parte disponible si tiene herederos forzosos, y no teniéndolos, hasta con la totalidad de sus bienes, y señalar los que asigna a cada uno de los legatarios. El testador puede imponer, tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios, condiciones y cargos que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres, y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Artículo 739. Remanente que corresponde a herederos legales.
Si el testador que carece de herederos forzosos, no ha instituido herederos voluntarios, y dispone en legados de solo parte de sus bienes, el remanente que hubiere, corresponde a sus herederos legales. Artículo 740. Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos y legatarios. El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios, para el caso en que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la herencia o al legado, o que los pierda por indignidad. Artículo 741. Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos e instituidos. Los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos que el instituido, a menos que el testador disponga otra cosa, o que las condiciones y cargos impuestos sean por su naturaleza inherentes a la persona del instituido. Título 5. Desheredación. Artículo 742. Noción de desheredación. Por la desheredación, el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. Artículo 743. Obligación de expresar causal de desheredación. La causal de desheredación debe ser expresada claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa, o por causa no señalada en la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa falsa es anulable. Artículo 744. Causales de desheredación de descendientes. Son causales de desheredación de los descendientes. 1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor. 2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente, encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo. 3. Haberle privado de su libertad injustificadamente. 4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Artículo 745. Causales de desheredación de ascendientes. Son causales de desheredación de los ascendientes. 1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. 2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Artículo 746. Causales de desheredación del cónyuge. Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6. Artículo 747. Desheredación por indignidad. El testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de esta, enumeradas en los artículos 744 a 746, y en las de indignidad, señaladas en el artículo 667. Artículo 748. Personas exentas de desheredación. No pueden ser desheredados los incapaces menores de edad, ni los mayores, que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la herencia por indignidad. Artículo 749. Efectos de desheredación. Los efectos de la desheredación se refieren a la legítima, y no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que corresponden al heredero, con motivo de la muerte del testador. Artículo 750. Derecho de contradecir la desheredación. El derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus sucesores, y se extingue a los 2 años, contados desde la muerte del testador, o desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido del testamento. Artículo 751. Acción del causante para justificar desheredación. El que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado. La sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredación. Artículo 752. Prueba de desheredación a cargo de herederos. En caso de no haberse promovido juicio por el testador para justificar la desheredación, corresponde a sus herederos probar la causa, si el desheredado o sus sucesores la contradicen. Artículo 753. Revocación de la desheredación. La desheredación queda revocada, por instituir heredero al desheredado, o por declaración expresada en el testamento, o en escritura pública. En tal caso, no produce efecto el juicio anterior, seguido para justificar la desheredación. Artículo 754. Renovación de desheredación.
Revocada la desheredación, no puede ser renovada sino por hechos posteriores. Artículo 755. Herederos en representación de desheredado. Los descendientes del desheredado heredan por representación la legítima que correspondería a éste si no hubiere sido excluido. El desheredado no tiene derecho al usufructo, ni a la administración de los bienes que por esta causa adquieran sus descendientes, que sean menores de edad o incapaces. Título 6. Legados. Artículo 756. Facultad de disponer por legado. El testador puede disponer, como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición. Artículo 757. Invalidez del legado. No es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador, al tiempo de su muerte. Artículo 758. Legado de bien indeterminado. Es válido el legado de un bien mueble indeterminado, aunque no lo haya en la herencia. La elección, salvo disposición diversa del testador, corresponde al encargado de pagar el legado, quien cumplirá con dar un bien que no sea de calidad inferior ni superior a aquel, debiendo tener en consideración la parte disponible de la herencia y las necesidades del legatario. Artículo 759. Legado de bien parcialmente ajeno. El legado de un bien, que pertenece al testador solo en parte, o sobre el cual éste tiene otro derecho, es válido en cuanto a la parte o al derecho, que corresponde al testador. Artículo 760. Legado de bien grabado. Si el testador lega un bien, que está grabado por derechos reales de garantía, el bien pasará al legatario con los gravámenes que tuviere. El servicio de amortización e intereses de la deuda serán de cargo del testador hasta el día de su muerte. Artículo 761. Legado de bien sujeto a uso, usufructo y habitación. Si el bien legado estuviere sujeto a usufructo, uso o habitación en favor de tercera persona, el legatario respetará estos derechos hasta que se extingan. Artículo 762. Legado de crédito y condonación de deuda. El legado de un crédito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo, que subsiste en el momento de la muerte del testador. El heredero está obligado a entregar al legatario el título del crédito que le ha sido legado. El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la sucesión. Artículo 763. Legado para fines sociales, culturales y religiosos. Son válidos los legados hechos en favor de los pobres, o para fines culturales o religiosos, que serán entregados por el heredero a quienes indique el testador. A falta de indicación, los primeros serán entregados a la beneficencia pública, los segundos, al Instituto Nacional de Cultura, o a los organismos que hagan sus veces en uno u otro caso, y los terceros, a la autoridad competente de la religión que profesaba el testador. Artículo 764. Legado de predio. Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el testador haya agregado después del testamento, no forman parte del legado, salvo las mejoras introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase. Artículo 765. Legado en dinero. El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la herencia. Artículo 766. Legado de alimentos. El legado de alimentos, si el testador no determinó su cuantía y forma de pago, se cumple asignando al legatario una pensión, que se regirá por lo establecido en las disposiciones de los artículos 472 a 487. Artículo 767. Legado remuneratorio. El legado remuneratorio se considera como pago, en la parte en que corresponda razonablemente, al servicio prestado por el beneficiario del testador, y como acto de liberalidad en cuanto al exceso. Artículo 768. Legado sujeto a modalidad. El legatario no adquiere el legado subordinado a condición suspensiva, o al vencimiento de un plazo, mientras no se cumpla la condición o venza el plazo. Mientras tanto puede ejercer las medidas precautorias de su derecho. El legado con cargo se rige por lo dispuesto para las donaciones sujetas a esta modalidad. Artículo 769. Legado de bien determinado. En el legado de bien determinado no sujeto a condición o plazo, el legatario lo adquiere en el estado en que se halle a la muerte del testador. Desde ese momento le corresponden los frutos del bien legado, y asume el riesgo de su pérdida o deterioro, salvo dolo o culpa de quien lo tuviere en su poder.
Artículo 770. Reducción del legado. Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, estos se reducen a prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados. El legado hecho en favor de alguno de los coherederos no está sujeto a reducción, salvo que la herencia fuere insuficiente para el pago de las deudas. Artículo 771. Cuarta falcidia. Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquellos no será menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto serán reducidos a prorrata los legados, si fuere necesario. Artículo 772. Caducidad del legado. Caduca el legado. 1. Si el legatario muere antes que el testador. 2. Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa. 3. Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero. Artículo 773. Aceptación y renuncia del legado. Es aplicable al legado la disposición del artículo 677. Título 7. Derecho de acrecer. Artículo 774. Derecho de acrecer entre coherederos. Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes, sin determinación de partes o en partes iguales, y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, ésta acrece las de los demás, salvo el derecho de representación. Artículo 775. Derecho de acrecer entre colegatarios. Cuando un mismo bien es legado a varias personas sin determinación de partes, y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, ésta acrecerá las partes de los demás. Artículo 776. Reintegro del legado a la masa hereditaria. El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo. Artículo 777. Improcedencia del derecho a acrecer. El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador. Título 8. Albaceas. Artículo 778. Nombramiento de albacea. El testador puede encomendar a una o varias personas, a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de sus disposiciones de última voluntad. Artículo 779. Formalidad del nombramiento. El nombramiento de albacea debe constar en testamento. Artículo 780. Pluralidad de albaceas. Cuando hay varios albaceas testamentarios, nombrados para que ejerzan el cargo conjuntamente, vale lo que todos hagan de consuno, o lo que haga uno de ellos autorizado por los demás. En caso de desacuerdo vale lo que decide la mayoría. Artículo 781. Responsabilidad solidaria de los albaceas. Es solidaria la responsabilidad de los albaceas que ejercen conjuntamente el cargo, salvo disposición distinta del testador. Artículo 782. Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea. Si el testador no dispone que los albaceas actúen conjuntamente, ni les atribuye funciones específicas a cada uno de ellos, desempeñarán el cargo sucesivamente, unos a falta de otros, en el orden en que se les ha designado. Artículo 783. Personas impedidas para ser albaceas. No puede ser albacea el que está incurso en los artículos 667, 744, 745 y 746. Artículo 784. Albaceazgo por personas jurídicas. Pueden ser albaceas las personas jurídicas autorizadas por ley o por su estatuto. Artículo 785. Excusa y renuncia del albacea. El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no podrá renunciarlo, sino por justa causa, a juicio del juez. Artículo 786. Plazo para aceptación del cargo. Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda conocer de la sucesión, a solicitud de parte interesada, le señalará un plazo prudencial para la aceptación, transcurrido el cual, se tendrá por rehusado. Artículo 787. Obligaciones del albacea. Son obligaciones del albacea. 1. Atender a la inhumación del cadáver del testador o a su incineración, si éste lo hubiera dispuesto así, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13. 2. Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales, para la seguridad de los bienes hereditarios. 3.
Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citación de los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento. 4. Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador, hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo disposición diversa del testador. 5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos. 6. Pagar o entregar los legados. 7. Vender los bienes hereditarios con autorización expresa del testador, o de los herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la herencia y los legados. 8. Procurar la división y partición de la herencia. 9. Cumplir los encargos especiales del testador. 10. Sostener la validez del testamento, en el juicio de impugnación que se promueva, sin perjuicio del apersonamiento, que en tal caso, corresponde a los herederos. Artículo 788. Personería específica de los albaceas. Los albaceas no son representantes de la testamentaría, para demandar ni responder en juicio, sino tratándose de los encargos del testador, de la administración que les corresponde, y del caso del artículo 787, inciso 10. Artículo 789. Carácter personal del albaceazgo. El albaceazgo es indelegable, pero pueden ejercerse en casos justificados, algunas funciones mediante representantes, bajo las órdenes y responsabilidad del albacea. Artículo 790. Posesión de bienes por el albacea. Si el testador no instituye herederos, sino solamente legatarios, la posesión de los bienes hereditarios corresponde al albacea, hasta que sean pagadas las deudas de la herencia y los legados. Artículo 791. Actos de conservación del albacea. Los herederos o legatarios pueden pedir al albacea la adopción de medidas necesarias para mantener la indemnidad de los bienes hereditarios. Artículo 792. Albacea dativo. Si el testador no hubiera designado albacea, o si el nombrado no puede o no quiere desempeñar el cargo, sus atribuciones serán ejercidas por los herederos, y si no están de acuerdo, deberán pedir al juez el nombramiento de albacea dativo. Artículo 793. Remuneración del albacea. El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad. La remuneración no será mayor del 4% de la masa líquida. En defecto de la determinación de la remuneración por el testador, lo hará el juez, quien también señalará la del albacea dativo. Artículo 794. Rendición de cuenta del albacea. Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los 60 días determinado el albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores un informe escrito de su gestión, y de ser el caso, las cuentas correspondientes, con los documentos del caso u ofreciendo otro medio probatorio. Las cuentas no requieren la observancia de formalidad especial en cuanto a su contenido, siempre que figure una relación ordenada de ingresos y gastos. También cumplirá este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no inferior a 6 meses, cuando lo ordene el juez civil a pedido de cualquier sucesor. La solicitud se tramita como proceso no contencioso. El informe y las cuentas se entienden aprobados, si dentro del plazo de caducidad de 60 días de presentados, no se solicita judicialmente su desaprobación, como proceso de conocimiento. Las reglas contenidas en este artículo son de aplicación supletoria a todos los demás casos en los que exista deber legal o convencional de presentar cuentas de ingresos y gastos o informes de gestión. Artículo 795. Remoción del albacea. Puede solicitarse como proceso sumarísimo la remoción del albacea que no ha empezado la facción de inventarios dentro de los 90 días de la muerte del testador, o de protocolizado el testamento, o de su nombramiento judicial, lo que corresponda, o dentro de los 30 días de haber sido requerido notarialmente con tal objeto por los sucesores. Artículo 796. Cese del cargo del albacea. El cargo de albacea termina: 1. Por haber transcurrido 2 años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que señale el testador, o que conceda el juez, con acuerdo de la mayoría de los herederos. 2. Por haber concluido sus funciones. 3. Por renuncia con aprobación judicial. 4. Por incapacidad legal o física, que impida el desempeño de la función. 5. Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada. 6. Por muerte, desaparición o declaración de ausencia. Artículo 797.
Obligación de albacea de cumplir con la voluntad del testador. El albacea está facultado durante el ejercicio de su cargo, y en cualquier tiempo después de haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador. Carece de esta facultad el que cesó por renuncia, o por haber sido removido del cargo. Título 9. Revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. Capítulo 1. Revocación. Artículo 798. Revocación del testamento. El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor. Artículo 799. Forma de revocar. La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma. Artículo 800. Reviviscencia de testamento anterior. Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. Artículo 801. Revocación parcial de testamento. El testamento que no es revocado, total y expresamente por otro posterior, subsiste en las disposiciones compatibles con las de este último. Artículo 802. Revocación del testamento cerrado. El testamento cerrado queda revocado, si el testador lo retira de la custodia del notario. Artículo 803. Validez del testamento cerrado como hológrafo. Tanto en el caso previsto en el artículo 802, como en el de su apertura por el testador, el testamento cerrado vale como hológrafo, si se conserva el pliego interior, y éste reúne las formalidades señaladas en la primera parte del artículo 707. Artículo 804. Revocación de testamento hológrafo. El testamento hológrafo queda revocado, si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de cualquier otra manera. Capítulo 2. Caducidad. Artículo 805. Caducidad de testamento. El testamento caduca, en cuanto a la institución de heredero. 1. Si el testador deja herederos forzosos, que no tenía cuando otorgó el testamento, y que vivan, o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazcan vivos. 2. Si el heredero renuncia a la herencia, o muere antes que el testador, sin dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge, y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio. 3. Si el heredero pierde la herencia, por declaración de indignidad o por desheredación, sin dejar descendientes que puedan representarlo. Artículo 806. Preterición de heredero forzoso. La preterición de uno o más herederos forzosos invalida la institución de herederos, en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagada esta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatarios. Artículo 807. Reducción de disposiciones testamentarias. Las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los herederos, se reducirán a petición de estos, en lo que fueren excesivas. Capítulo 3. Nulidad. Artículo 808. Nulidad y anulabilidad de testamento. Es nulo el testamento otorgado por menores de edad. Es anulable el de las demás personas comprendidas en el artículo 687. Artículo 809. Anulabilidad de testamento por vicios de voluntad. Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. También son anulables las disposiciones testamentarias, debidas a error esencial de hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento, y es el único motivo que ha determinado al testador a disponer. Artículo 810. Nulidad por falsa muerte de heredero. Cuando un testamento ha sido otorgado, expresando como causa la muerte del heredero instituido en uno anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel, si resulta falsa la noticia de la muerte. Artículo 811. Nulidad por defectos de forma. El testamento es nulo de pleno derecho, por defectos de forma, si es infractorio de lo dispuesto en el artículo 695, o en su caso, de los artículos 696, 699 y 707, salvo lo previsto en el artículo 697. Artículo 812. Anulabilidad por defectos de forma. El testamento es anulable por defectos de forma, cuando no han sido cumplidas las demás formalidades señaladas para la clase de testamento empleada por el testador. La acción no puede ser ejercida en este caso,
por quienes ejecutaron voluntariamente el testamento, y caduca a los 2 años, contados desde la fecha en que el heredero tuvo conocimiento del mismo. Artículo 813. Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales. Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho, cuando falta la forma escrita, la firma del testador, o de la persona autorizada para recibirlos. Son anulables en el caso del artículo 812. Artículo 814. Nulidad de testamento común. Es nulo el testamento otorgado en común, por 2 o más personas. Sección tercera. Sucesión intestada. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 815. Casos de sucesión intestada. La herencia corresponde a los herederos legales cuando 1. El causante muere sin dejar testamento, el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial, o se declara inválida la desheredación. 2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye. 3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia, o la pierde por indignidad o desheredación, y no tiene descendientes. 4. El heredero voluntario o el legatario, muere antes que el testador, o por no haberse cumplido la condición establecida por éste, o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores, sin sustitutos designados. 5. El testador que no tiene herederos forzosos, o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso. La declaración judicial de herederos, por sucesión total o parcialmente intestada, no impide al preterido por la declaración, haga valer los derechos que le confiere el artículo 664. Artículo 816. Órdenes sucesorios. Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, también es heredero en concurrencia con los herederos de los 2 primeros órdenes, indicados en este artículo. Artículo 817. Exclusión sucesoria. Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación. Título 2. Sucesión de los descendientes. Artículo 818. Igualdad de derechos sucesorios de los hijos. Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales reconocidos voluntariamente, o declarados por sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre, y los parientes de estos, y a los hijos adoptivos. Artículo 819. Sucesión por cabeza y por estirpe. La misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás descendientes. Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si concurren solos, y por estirpe, cuando concurren con hijos del causante. Título 3. Sucesión de los ascendientes. Artículo 820. Sucesión de los padres. A falta de hijos y otros descendientes, heredan los padres por partes iguales. Si existiera solo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia. Artículo 821. Sucesión de los abuelos. Si no hubiere padres, heredan los abuelos, en forma que la indicada en el artículo 820. Título 4. Sucesión del cónyuge. Artículo 822. Concurrencia del cónyuge con descendientes. El cónyuge que concurre con hijos, o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo. Artículo 823. Opción usufructuaria del cónyuge. En los casos del artículo 822, el cónyuge puede optar por el usufructo de la tercera parte de la herencia, salvo que hubiere obtenido los derechos que le conceden los artículos 731 y 732. Artículo 824. Concurrencia del cónyuge con ascendientes. El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante, hereda una parte igual a la de uno de ellos. Artículo 825. Sucesión exclusiva del cónyuge.
Si el causante no ha dejado descendientes, ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente. Artículo 826. Improcedencia de la sucesión del cónyuge. La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda, no procede, cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges, al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad, dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. Artículo 827. Derecho sucesorio del cónyuge de buena fe. La nulidad del matrimonio, por haber sido celebrado con persona que estaba impedida de contraerlo, no afecta los derechos sucesorios del cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge sobreviva al causante. Título 5. Sucesión de los parientes colaterales. Artículo 828. Sucesión de parientes colaterales. Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales, hasta el 4º grado de consanguinidad, inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos, salvo el derecho de los sobrinos para concurrir con sus tíos, en representación de sus padres, de conformidad con el artículo 683. Artículo 829. Concurrencia de medios hermanos. En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre, con medio hermanos, aquellos recibirán doble porción que estos. Título 6. Sucesión del Estado y de las beneficencias públicas. Artículo 830. Sucesión del Estado y de la beneficencia pública. A falta de sucesores testamentarios o legales, el juez o notario que conoce del proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria, a la sociedad de beneficencia, o a falta de esta, a la Junta de Participación Social del lugar, del último domicilio del causante en el país, o a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, si estuvo domiciliado en el extranjero. Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados. Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada, el 10% del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que será abonado por la entidad respectiva, con el producto de la venta de dichos bienes u otros, mediante la adjudicación de alguno de ellos. Sección 4. Masa hereditaria. Título 1. Colación. Artículo 831. Noción de colación. Las donaciones u otras liberalidades, que por cualquier título, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de herencia, para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel. Artículo 832. Límites de la dispensa de colación. La dispensa está permitida dentro de la porción disponible, y debe establecerla expresamente el testador, en su testamento, o en otro instrumento público. Artículo 833. Colación de bienes. La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando a ésta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la colación se hará también por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura de la sucesión. Artículo 834. Colación en especie. El que colaciona en especie, deducirá en su favor el valor de las mejoras que hubiere hecho, y resarcirá a la masa hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa suya. Artículo 835. Colación de dinero, créditos o títulos valores. Si la liberalidad consistió en dinero, créditos o títulos valores, se hará un equitativo reajuste, según las circunstancias del caso, para determinar el valor colacionable al tiempo de la apertura de la sucesión. En caso de discrepancia entre los herederos, el valor será determinado en la vía incidental, por el juez a quien corresponde conocer de la sucesión. Artículo 836. Bienes no colacionables. No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren perecido antes de la apertura de la sucesión. Artículo 837. Gastos no colacionables. No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en darle alguna profesión, arte u oficio. Tampoco son colacionables los demás gastos hechos en favor de él, mientras estén de acuerdo con la condición de quien los hace y con la costumbre. Artículo 838. Inexigibilidad de colacionar el seguro y primas pagadas.
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de heredero, ni las primas pagadas al asegurador, si están comprendidas en la segunda parte del artículo 837. Artículo 839. Inexigibilidad de colacionar las utilidades. No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero, como consecuencia de contratos celebrados con el causante, siempre que estos, al tiempo de su celebración, no afecten el derecho de los demás herederos. Artículo 840. Colación de intereses legales y frutos. Los intereses legales, y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes colacionables, integran la masa hereditaria, desde la apertura de la sucesión. Artículo 841. Colación del heredero por representación. En los casos de representación, el heredero colacionará lo recibido por su representado. Artículo 842. Colación del exceso de la porción disponible. La renuncia de la legítima no exime al heredero de devolver lo recibido, en cuanto exceda de la porción disponible del causante. Artículo 843. Beneficios exclusivos de la colación. La colación es solo en favor de los herederos, y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión. Título 2. Indivisión y partición. Capítulo 1. Indivisión. Artículo 844. Copropiedad de herederos. Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. Artículo 845. Aplicación supletoria de normas sobre copropiedad. El estado de indivisión hereditaria se rige por las disposiciones relativas a la copropiedad, en lo que no estuviera previsto en este capítulo. Artículo 846. Plazo de indivisión de la empresa. El testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa, comprendida en la herencia, hasta por un plazo de 4 años, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan normalmente las utilidades. Tratándose de explotaciones agrícolas y ganaderas, se estará a lo dispuesto por la ley de la materia. Asimismo, a partir de la publicación e inscripción registral, del sometimiento de la sucesión a cualquiera de los procedimientos concursales, previstos en la legislación nacional, se producirá la indivisión de la masa hereditaria, testamentaria o intestada. Artículo 847. Indivisión pactada entre herederos. Los herederos pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia, por el mismo plazo establecido en el artículo 846 y también renovarla. Artículo 848. Inscripción de la indivisión. La indivisión surte efectos contra terceros, solo desde que es inscrita en el registro correspondiente. Artículo 849. Pago a herederos en desacuerdo con indivisión. En los casos de indivisión, se pagará la porción de los herederos que no la acepten. Artículo 850. Partición judicial antes del plazo. El juez puede ordenar, a petición de cualquiera de los herederos, la partición total o parcial de los bienes hereditarios, antes del vencimiento del plazo de la indivisión, si sobrevienen circunstancias graves que la justifiquen. Artículo 851. Administración de herencia indivisa. Mientras la herencia permanezca indivisa, será administrada por el albacea o por el apoderado común, nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial. Capítulo 2. Partición. Artículo 852. Partición testamentaria. No hay lugar a partición, cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento, pudiendo pedirse, en este caso, solo la reducción en la parte que excede lo permitido por la ley. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, no cabe en ningún supuesto la partición, en tanto permanezca vigente el procedimiento concursal, al que se encuentra sometida la sucesión indivisa, de ser el caso que ello ocurra. Artículo 853. Formalidad de la partición. Cuando todos los herederos son capaces y están de acuerdo en la partición, se hará por escritura pública, tratándose de bienes inscritos en registros públicos. En los demás casos, es suficiente documento privado, con firmas notarialmente legalizadas. Artículo 854. Titulares de la acción de partición. Si no existe régimen de indivisión, la partición judicial de la herencia puede ser solicitada. 1. Por cualquier heredero. 2. Por cualquier acreedor de la sucesión, o de cualquiera de los herederos. Artículo 855. Causales de partición judicial. La partición judicial es obligatoria en los siguientes casos. 1.
Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante. 2. Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas, a quienes se haya dado posesión temporal de sus bienes. Artículo 856. Suspensión de la participación por heredero concebido. La partición que comprende los derechos de un heredero concebido será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. Artículo 857. Suspensión de la partición por acuerdo o resolución judicial. Puede también diferirse o suspenderse la partición, respecto de todos los bienes o de parte de ellos, por acuerdo de todos los herederos o por resolución judicial, y por un plazo no mayor de 2 años, cuando la ejecución inmediata pueda ocasionar notable perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar el pago de deudas o legados. Artículo 858. Partición con garantías. Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos, sobre la obligación de colacionar, o acerca del valor de los bienes colacionables, se hará la partición prestando garantía para los resultados del juicio que se promoviere. Artículo 859. Forma de adjudicar los bienes hereditarios. Los bienes se adjudicarán en especie, a cada uno de los herederos. De no ser posible, el valor de sus cuotas le será pagado en dinero. Artículo 860. Venta de bienes hereditarios para pago de adjudicación. Si no hubiera el dinero necesario para el pago a que se refiere el artículo 859, se procederá a la venta de los bienes hereditarios que sea menester, previo acuerdo mayoritario de los herederos y con aprobación judicial. Artículo 861. Partición de bienes divisibles. Si en la herencia hay bienes que pueden ser cómodamente partibles, su partición material se efectuará adjudicándose a cada heredero los bienes que corresponda. Artículo 862. Reducción a prorrateo del exceso en la partición. Las porciones asignadas por el testador, que reunidas exceden del total de la herencia, se reducirán, a prorrata, salvo lo dispuesto por aquel. Artículo 863. Partición de créditos heredados. Los créditos que constituyen parte del activo hereditario, se dividirán entre los herederos, en proporción a la cuota que tienen en la herencia. Artículo 864. Partición de bienes omitidos. La omisión de algunos bienes en la partición, no es motivo para que ésta no continúe, para dejarla sin efecto, ni para pedir la nulidad de la practicada. Los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente. Artículo 865. Nulidad de partición por preterición. Es nula la partición, hecha con preterición de algún sucesor. La pretensión es imprescriptible, y se tramita como proceso de conocimiento. La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Artículo 866. Saneamiento por evicción en la partición. Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus coherederos le indemnizarán, a prorrata, el valor que ellos tenían al momento de la evicción. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes y el que la pide. Artículo 867. Improcedencia del saneamiento por evicción. No hay saneamiento por evicción, cuando el juicio proviene de causa expresamente excluida de la partición, es posterior a esta, o se debe a culpa exclusiva del heredero. Artículo 868. Improcedencia de saneamiento por insolvencia. La insolvencia del deudor de un crédito adjudicado a alguno de los herederos, no da lugar a saneamiento, si sobreviniere después de hecha la partición. Título 3. Cargas y deudas de la herencia. Capítulo 1. Cargas. Artículo 869. Cargas de la masa hereditaria. Son de cargo de la masa hereditaria. 1. Los gastos del funeral, y en su caso, los de incineración, que se pagan preferentemente. 2. Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante. 3. Los gastos de administración. Artículo 870. Extensión de beneficio a personas que vivieron como causante. Las personas que hayan vivido en la casa del causante, o alimentado por cuenta de éste, pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios, con cargo a la masa hereditaria, durante 3 meses. Artículo 870. Extensión de beneficio a personas que vivieron como causante. Las personas que hayan vivido en la casa del causante, o alimentado por cuenta de éste,
pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios con cargo a la masa hereditaria durante 3 meses. Capítulo 2. Deudas. Artículo 871. Deudas que recaen sobre masa hereditaria. Mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria, pero hecha la partición, cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a su cuota hereditaria. Artículo 872. Preferencia de pago de acreedores del causante. Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria. Artículo 873. Pago de deudas antes de la partición. El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y que carezcan de garantía real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la partición. Artículo 874. Pago de deuda alimentaria. La pensión alimenticia a que se refiere el artículo 728 es deuda hereditaria que grava en lo que fuere necesario, la parte de libre disposición de la herencia en favor del alimentista, y se pagará, según los casos. 1. Asumiendo uno de los herederos la obligación alimentaria por disposición del testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante hipoteca u otra garantía. 2. Calculando el monto de la pensión alimenticia durante el tiempo que falta para su extinción y entregando al alimentista o a su representante legal el capital representativo de la renta. La elección de las indicadas alternativas corresponde a los herederos. Si hubiere desacuerdo entre ellos, el juez decidirá su forma de pago. Artículo 875. Oposición del acreedor a la partición. El acreedor de la herencia puede oponerse a la partición y al pago o entrega de los legados mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago. La oposición se ejerce a través de demanda o como tercero con interés en el proceso existente, de ser el caso. Las facultades procesales dependen de la naturaleza de su derecho. También puede demandar la tutela preventiva de su derecho todavía no exigible. Esta pretensión se tramita como proceso abreviado. Artículo 876. Ineficacia de la partición respecto del acreedor. Si no obstante, la oposición prevista en el artículo 875, se procede a la partición, sin pagar la deuda ni asegurar su pago, la partición se reputará no hecha, en cuanto se refiere a los derechos del oponente. Artículo 877. Resarcimiento a heredero por pago de deuda. El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente acreditada, o que hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido por sus coherederos, en la parte proporcional que a cada uno de ellos corresponda. Artículo 878. Perjuicio de los coherederos por insolvencia. La insolvencia de cualquiera de los coherederos, obligados a resarcir al que pagó una deuda hereditaria, o que sufrió un embargo por ella, perjudica a prorrata al que la pagó, y a los demás coherederos responsables, cuando la insolvencia existía en el momento del pago. Artículo 879. Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia. El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo disposición contraria del testador. Si hubiera pagado alguna deuda debidamente acreditada, y que grave específicamente el bien legado, deberá resarcírsele por los herederos lo que hubiere pagado. Artículo 880. Conservación de derechos de crédito del heredero o legatario. El heredero o legatario, que fuere acreedor del causante, conserva los derechos derivados de su crédito, sin perjuicio de la consolidación que pudiera operar.